siempre me refiero al peronismo como el partido conservador, ¿no? El gobierno no moderniza, el gobierno siempre atrasa. Sí, siempre termina llorando, porque al final no puedes creer que, digamos, otra capa y otra capa. El enfrentar un interés concentrado que te va a hacer pagar un costo, la estás haciendo para alguien que en muchos casos ni siquiera sabe que la estás haciendo. Si vos no tenés valores y una pasión muy bien definida sobre los públicos, es como que en la primera curva derrapás. Nosotros estamos acá y pensamos que Argentina es como particular, ¿no? La verdad que cuando mirás el resto del mundo te das cuenta que Argentina quizás es un poco la norma. Hay grupos económicos que empiezan a torcer la política para generar privilegios para esos grupos, ¿no? Buscá citas de Domingo Faustino Sarmiento. Era como Milei. Buenas a todos. Hoy estoy conversando con Federico Sturzenegger. Fede, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien y contento de que estés acá. Un gusto acompañarte. Federico es economista, se llama Federico. Federico es un segundo nombre, ¿no? Como tu viejo. ¿Federico Adolfo? Sí. Federico Adolfo Sturzenegger es economista y académico, se dedicó mucho tiempo a la academia, pero ya hace mucho tiempo, digamos que tu central actividad es la política. Bueno, más o menos, porque los últimos 4 años fui full profesor en San Andrés, después que dejé el Banco Central y también profesor en Harvard, así que... Ahí voy y vuelvo. En ese híbrido. Voy y vuelvo. Sos ministro de Desregulación y Transformación del Estado, nombrado hace poco, son meses, parece ya hace un año. Viene con una adrenalina, con un ritmo acelerado. Fue presidente del Banco de Ciudad. Siempre recuerdo mucho un video tuyo cuando estabas haciendo una de las grandes transformaciones que tuvo el Banco Ciudad, que fue empezar a que el ingreso al Banco Ciudad sea por mérito, que creo que es algo que estás queriendo impulsar para la Administración Pública Nacional. Que fue un dramón porque los hijos de las personas del Banco Ciudad tenían prioridad, una cosa muy delirante, muy poco meritocrática. Muy injusta. Sí, para la mayoría de la gente. Y te agitan y te agarran unos sindicalistas en la puerta. ¿Te acordás de ese momento? Pero cómo no me voy a acordar, sí. ¿Y vos te la bancás? Además se puede ver el video, está todavía. ¿Está por ahí dando vueltas? Vos pones en Google presidente de Banco Ciudad nervioso y te aparece el video. Pero además yo lo uso en mis clases. En Harvard, en San Andrés, etcétera, sobre un poco estos dilemas, ¿no? De la política, de casi te diría lo que yo creo que es el... No sé, arranco, ¿te parece? Sí, por favor. Para mí es uno de los, diría, discusiones centrales de la política, que la política, muchas de las cosas que vos hacés benefician a un conjunto de gente muy amplio, por ahí no es como que le cambia la vida a cada una de esas personas, pero para poder beneficiar a esa gente de esa manera, por ahí estás afectando un interés de alguna gente que sí tiene mucho invertido en eso, ¿se entiende? Sí, un interés concentrado. Un interés concentrado. Entonces, obviamente, para los empleados del Banco Ciudad era algo muy importante y que además hasta los puedo yo entender de sus perspectivas de padre y madre, que sus hijos pudieran traer a un lugar con estabilidad, con sueldos muy altos, etcétera, pero extraordinariamente injusto con el resto de la sociedad. Y eso es un poco yo he encontrado que es el dilema siempre, esta cosa entre el enfrentar un interés concentrado que te va a hacer pagar un costo por la reforma que estás haciendo y la estás haciendo para alguien que en muchos casos ni siquiera sabe que la estás haciendo, ¿okay? Y que, entonces por eso digo que si vos no tenés valores y una pasión muy bien definida sobre los públicos, es como que en la primera curva derrapás, porque es como el costo-beneficio son muy diferentes, los costos son muy explícitos y muy visibles, y los beneficios son muy diluidos. Ahora, a veces esos beneficios aparecen de alguna manera, ¿no? O uno tiene, digamos, una palmada en la espalda. Por ejemplo, en el caso del Banco Ciudad, que como decías, impusimos un sistema donde para entrar, bueno, sacábamos unos avisos en los diarios, después recibíamos 30.000 currículums, imagínate, media cancha de River o un tercio ahora de la cancha de River. Elegíamos los 1.000 mejores promedios, les tomábamos un examen en la UBA, nos quedamos con los mejores 100, y de esos 100 elegíamos, por ahí sí dábamos un poquito de prioridad a los chicos que venían de colegios públicos. Ese fue el sistema que implementamos y fue un sistema por el cual yo tuve que tolerar 24 huelgas en el Banco Ciudad porque se resistía, digamos, digamos, los empleados. Y me pasa un día que estoy caminando por la calle y me para un señor. Y me dice, ¿pero usted es el presidente del Banco Ciudad? Sí, le digo, le voy a contar una historia. Dice, hace un año vino mi hija y me dijo, mira papá, qué interesante, me voy a presentar a trabajar acá. Y me muestra un aviso del Banco Ciudad. Me dice, ¿usted sabe qué le contesté yo a mi hija? Le dije, no pierdas el tiempo, porque esto es una puesta en escena, porque esto es un banco público. Y en el banco público, si vos no tenés un acomodo o un contacto, no vas a entrar. Entonces,
yo no puedo darte un contacto, no puedo darte una conexión, vas a perder el tiempo. Y mi hija me contestó, papá, hoy yo quiero creer. Y hoy trabaja en una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como una cosa muy, muy emocionante cuando ocurrió, porque en este dilema entre, digamos, tengo que ir contra un interés concentrado para darle un beneficio al conjunto de la población, es como muy desigual esa batalla para el funcionario que la está haciendo, ¿no? Porque, repito, el costo lo asumís y el beneficio, a veces quizás el beneficiario de ese beneficio ni siquiera que vos estás... Se da cuenta que estás en esa lucha. ¿Te emociona todavía el día de hoy? Sí, te emociona. Sí. Es como un poco Mancur-Olson, no la lógica de la acción colectiva, ¿no? Es exactamente. Lo que se estudia en la facultad. Por eso es mi economista preferido, Mancur-Olson, porque realmente creo que él ahí dio en el clavo sobre... Y te digo, se da hoy mismo y en innumerabilidad de casos, siempre se repite el mismo patrón. Antes que nada, antes que sigamos, quiero pedirle por favor a la gente, si está llegando nuevo a este canal, que se suscriba, que likee, que comente, que comparta, que siempre suma y nos viene muy bien, y siempre me olvido de hacerlo, así que me acabo de acordar. ¿Por qué Argentina está mal? ¿O por qué Argentina funciona mal? ¿Cuál sería tu respuesta? Supongamos o que soy un extranjero o que recién me levanto y me tenés que contar por qué Argentina está mal. Bueno, porque funciona mal como la mayoría de los países del mundo funcionan mal, que es que... en general los sistemas políticos tienden a generar mecanismos de protección de intereses particulares. Hace unas semanas le dieron el Premio Nobel de Economía a... Digo porque a veces nosotros estamos acá y pensamos que Argentina es como particular, ¿no? Y la verdad que cuando mirás el resto del mundo te das cuenta que Argentina quizás es un poco la norma en el siguiente sentido que voy a tratar de explicar. Ellos escriben un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Entonces la tesis de Acemoglu y Robinson, que repito les dieron el premio Nobel hace unas semanas, hace unos meses, es que cuando se genera riqueza en una sociedad, digamos, hay grupos económicos que empiezan a torcer la política para generar privilegios para esos grupos, ¿no? Y esos privilegios en algún sentido coartan la posibilidad de la innovación, del cambio, de la competencia, de lo disruptivo, que es lo que te hace crecer económicamente. Argentina está, y entonces ellos lo que argumentan es que eso ocurre en la mayoría de los países del mundo, por eso muchos de los países africanos son pobres, por eso hay muchos países en Asia que son pobres, que en realidad lo que ellos llaman las instituciones económicas inclusivas son en realidad el privilegio de unas pocas sociedades que son las que se han hecho ricas, ¿okay? Que son las sociedades que permiten la competencia, permiten la innovación, que defienden a aquel que está dispuesto a desafiar esas estructuras corporativas y de intereses. Argentina yo creo que tuvo un hito que yo le pongo fecha sobre fines de los años 60. Tuvo un gobierno ahí Argentina, que fue el gobierno de Onganía, un gobierno que duró 4 años, un gobierno militar. Era una dictadura, con lo cual vos sabés que en la dictadura vos juntás a 5 personas en una habitación y te escriben una ley y sale, y es ley, digamos, totalmente diferente a una democracia donde tenés que negociar, digamos, tomar, digamos, muchísimos puntos de vista, y es un proceso mucho más complejo el de aprobación de una ley, ¿no? Entonces, ese fue un gobierno, quizás con una aspiración que tenía el general Onganía de convertirse en una suerte de nuevo Perón, que en cierto sentido concedió muchos de estos privilegios y generó como esta estructura corporativa en Argentina, ¿no? Entonces ahí surgen los privilegios para los sindicatos. Yo siempre lo digo, en Argentina los sindicatos se llevan aproximadamente el 3% de la masa salarial formal de Argentina. Cuando yo lo cuento en otros países del mundo, me dicen, no entienden, piensan que los estoy gastando. Cuando les explico que en Argentina una persona que no está sindicalizada le tiene que aportar al sindicato, es como que es algo como que hasta piensan como que no, casi como que tendría que ser violatorio de algún derecho. Argentina es el segundo país más cerrado del mundo, con lo cual, bueno, eso de algún lado salió, ¿no? Porque Argentina es un país, digamos, tan cerrado, entonces ahí estamos hablando de una casta empresaria, la otra de la casta sindical. Tenés la casta política, con el peronismo como un gran gestor de este sistema, ¿no? Por eso yo siempre me refiero al peronismo como el partido conservador, ¿no? Es el partido de los Pablo Moyano y de los Filiberti, digo para ilustrarlo, ¿no? Ponerle nombre y apellido y poder como visualizar lo que estoy diciendo.
Y ese es un sistema que cuando se instauró, que básicamente implica, digamos, que estos intereses en cierto sentido absorben recursos del resto de la sociedad, separó totalmente la capacidad de competir, la capacidad de innovar, la capacidad de cambiar. La sociedad se hizo totalmente estanca y dejó de crecer, ¿no? Argentina creció desde Onganía 0,5% por año per cápita, que es quizás una de las performances de crecimientos más pobres de los países del mundo. Y te lo voy a ilustrar con una cosa que quizás vos sos mucho más joven que yo, con lo cual esto no te va a sorprender, creo yo. Pero vos sabés que cuando yo nací, Argentina era más rica que España. No te digo que era más rica, era bastante más rica que España. De hecho, yo tenía 10 años y todavía Argentina era un país que era más rico que España. Y hoy cuando comparamos la sociedad española con la sociedad argentina, casi es como que no hay correlato, ¿no? En ingreso, calidad de vida, en las distintas sociedades, niveles de pobreza. Lo cual es como impactante, ¿no? Porque entonces esta como catástrofe que Argentina ha vivido en los últimos 50 años es de los últimos 50 años. Es durante mi vida, ocurrió durante mi vida. O sea, el fracaso de Argentina uno lo puede poner en la dimensión de la vida de una persona, ¿no? Entonces es como muy impactante y es muy fuerte eso. Argentina en ese momento tenía 5% de pobres y hoy tiene 50% de pobres. Te darás cuenta que en esta argumentación que te estoy haciendo, te estoy hablando de una cosa que el presidente Milei se refiere como el modelo empobrecedor de las castas, ¿no? Porque cuando yo te hablo de los intereses, él los llama castas. El triángulo de las Bermudas. El triángulo, yo lo llamo el triángulo de las Bermudas, él dice este sistema de castas, y él habla del sistema empobrecedor de las castas, porque este sistema de las castas nos llevó de una sociedad que tenía 5% de pobres a una sociedad de 50% de pobres. Yo creo que hicimos, entonces a tu pregunta de por qué Argentina fracasa, es porque montó este sistema, y este es el sistema que si no se cambia va a seguir fracasando Argentina. Y yo creo que ese es el mandato central que recibe Javier Milei de desarmar este sistema, ¿no? Bueno, en fin. Dijiste muchísimo. Hay muchas cosas que querría hacer doble clic. Vos, adentro de tu universo de posibilidades, ¿pensás que esto puede salir mal? ¿Pensás que la experiencia de Milei puede salir mal? ¿Te pasa, lo tenés como dentro del paquete de opciones? Yo no, a ver, yo vengo de 2 gobiernos que fracasaron. Entonces sería un ¿Lo sentís así como un fracaso? Bueno, yo estuve en el gobierno de la Rúa, en el gobierno de Macri, o sea, sí, creo que sería, digamos, poco profesional, digamos, no estar evaluando todas las alternativas y sobre todo haciendo un aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, mi aprendizaje de esos 2 gobiernos que fracasaron es justamente del rol que tienen estas castas para justamente bloquear el cambio, ¿no? Y tratar de que fracase, porque ellos obviamente están mucho mejor bajo el paraguas protector de sus intereses que le da el peronismo. Entonces, me parece que sería extraordinariamente naif e inocente pensar que esas fuerzas no están. Yo creo que tenemos una cosa ahora muy particular, que es se llama Javier Milei. O sea, el presidente es una persona con una convicción inclaudicable, con, yo diría, para mí 2 ideas centrales, que si querés ahora las elaboramos, sin ataduras, sin intereses, y con un coraje increíble como para llevarlo. Y creo que esto es algo que sí, yo no he visto, digamos, en las otras experiencias que yo he estado, y me parece que digamos, me da muchísima esperanza de que esta vez sea diferente, pero hay que abordar esta experiencia con el aprendizaje de los fracasos previos, que en mi caso justamente ese aprendizaje previo lo que me dice es que es importante entender que están estos agentes bloqueantes, estos agentes que no quieren el cambio, que quieren que Argentina siga con ese modelo, porque a ellos sí les conviene, aunque a los argentinos los empobrezca, pero me parece que las ideas del presidente Milei son las apropiadas para darnos una oportunidad que esto sea diferente. ¿Cuáles son esas 2 ideas centrales? Mira, las 2 ideas son, la primera es la del equilibrio fiscal, la idea que Argentina tiene una estabilidad macro que es obvia para todos nosotros, ya jóvenes, grandes, todos la hemos vivido más veces o menos veces, pero definitivamente la hemos convivido con ella en los últimos años. Una inestabilidad que te hace imposible ahorrar, que te hace imposible planificar, que te hace imposible invertir, y que sobre todo es una inestabilidad que
pega más fuerte abajo, ¿no? Y es por eso que la inflación está tan correlacionada con los índices de pobreza. Entonces, el presidente parte del diagnóstico que eso tiene un origen en un desequilibrio fiscal, en un exceso de gasto del gobierno que implica impuestos altísimos o el uso incluso de la emisión monetaria, que es la inflación. Pero este primer principio, esta primera idea del equilibrio fiscal, que yo nunca la he visto con una convicción que la veo en Javier, en ningún otro político, en ningún lugar del mundo, nunca en mi vida, tiene un twist, y es que para él ese equilibrio fiscal se tiene que obtener bajando el gasto público. Porque uno podría apuntar a tener un equilibrio fiscal aumentando los impuestos, ¿correcto? O sea, podés aumentar impuestos o podés bajar el gasto. Él dice, no, exclusivamente tiene que ser bajando el gasto. Y esa idea que él tiene, que cuando vos bajás el gasto, y entonces eso te permite bajar los impuestos, y entonces como que el Estado, digamos, deja de chuparle recursos a la gente y le permite a la gente gastar más, ¿no? Y yo creo que ese proceso virtuoso se está dando con una velocidad que quizás hasta es sorpresiva para todos nosotros, porque vos pensás, te voy a dar unos números que son... ¿Esto cuándo sale al aire? ¿Sale ahora? Sale en una semana, así bueno, que pueden cambiar. No, esto va a quedar igual, va a quedar Bien. Exactamente igual. Pero en la economía va a terminar el primer año de Javier entre 3 y 4% arriba de cuando Javier asumió. ¿Me seguís? O sea, en el primer año de la presidencia de Javier, la economía va a crecer, a pesar de que él hizo una reducción del gasto público de 5 puntos del PBI. Imagínate que la torta es 100, bueno, el Estado ahora liberó 5, gasta 5 menos, pero la torta en vez de ser 100 es 103. Entonces quiere decir que el sector privado aumentó su gasto 8, ¿estamos? Entonces eso nosotros tenemos un nombre técnico para eso que es crowding in, es como que vos sacás al Estado y entonces el sector privado se expande, ¿no? Y Javier piensa, y todos nosotros que estamos en el gobierno pensamos, que la riqueza la crea el sector privado, no el sector público. Entonces que nada puede dar mejor para el crecimiento y para el bienestar de la gente que es que el Estado se repliegue y que se pueda expandir el sector privado, y todos esos temores que había de que el ajuste fiscal podría generar una recesión, etcétera, que en los que nosotros nunca creímos, porque sabíamos que el sector privado, cuando vos achicás el Estado bajando el gasto, le estás liberando recursos al sector privado y que el sector privado va a expandirse, la verdad que hoy es una realidad esa expansión y ese proceso. Entonces esa es la primera gran idea. Y la segunda gran idea es la libertad económica. O sea, vos acordate que Javier es economista. Cuando vos sos economista, partís de la base que toda transacción libre entre dos personas ocurre solo si los dos ganan. Nunca ocurre si uno gana, porque si uno gana no, y es libre, no lo hago. Si el otro pierde. Entonces los dos tienen que ganar. Entonces nosotros tenemos una visión de que la gente interactuando en libertad va a crear más riqueza, va a explorar mejores oportunidades. Y que entonces el objetivo central es que nosotros podamos, y ahí es donde darle más libertad a la gente, ahí es donde entra por supuesto la agenda de la desregulación, ¿no? Es como que Argentina ha generado estas capas geológicas de limitaciones, restricciones, sobrecostos, muchas de ellas son producto de intereses atrás, o sea, vos armás algo y hay un kiosco, o si vos decís que esta actividad la puede hacer solo el señor o la señora A, B y C, es un negocio para el señor y la señora A, B y C. Entonces, ¿cuál es la más bizarra de todas las que ustedes arman como una especie de 0800, mande lo que hay que desregular y lo hacemos? ¿Cuál es la más bizarra que escuchaste? A ver, hay de todo, pero... Una que se te venga a la cabeza. No, una que nosotros ahora estamos trabajando en una cosa que se llama... Mira, más o menos donde vos desregulás, medio como que desarrollé como una regla así medio mnemotécnica, ¿no? Y es que vos desregulás y más o menos pensá que todo... el precio te cae 30% en valor real. O sea, desregulás, digamos, las pararancelarias para textiles, la ropa cayó 30%. Desregulaste el mercado de la yerba mate te cayó 30%. Desregulaste los alquileres te cayeron 30%. El ejemplo que te iba a comentar ahora que es que, por ejemplo, vos para meter un barco en el puerto de Buenos Aires tenés que venir con un ñato ahí en la punta del barco que dice, para allá, para acá, para allá, ¿ok? Y eso es una cosa que existe en muchos puertos del mundo, porque cuando viene un capitán de un barco, por ahí puede ser muy buen capitán, pero no conoce las peculiaridades de ese puerto, ¿entendés? Y hay rocas, y entonces...
vos te acordás hace muchos años, vos no habías nacido todavía, pero un accidente tremendo en Alaska, que se conoció como el Exxon Valdez. Era un barco, bueno, fíjate que lo joven que sos, pero en ese momento fue una cosa cataclísmica, un barco gigantesco de la compañía Exxon. El barco se llamaba Exxon Valdez, creo, Valdez, y entra en el puerto de Anchorage en Alaska, choca contra unas rocas y está lleno de petróleo, entonces generó un desastre ecológico, pero increíble, ¿no? Entonces, digo, te estoy dando que esto como que tiene cierta lógica que cuando vos entras. Ahora, en los puertos de Argentina no hay rocas, o sea, no hay rocas con las que chocarte. A lo sumo te puedes encallar en un banco de arena, ¿correcto? Porque el Río de la Plata es bastante bajo. Es lo peor que puede pasar, no podemos tener nunca un problema ambiental. Entonces vos te tenés que preguntar, bueno, pero ¿tiene sentido que esta persona haga esto? Ahora, ¿sabes cuánto cobran? Porque hoy es medio como un pequeño club, ¿no? Yo mandé a alguno de mis chicos a decir, bueno, ¿sabes qué? Vayan a ver si se pueden anotar para hacer de este trabajo. Este trabajo se llama ser un práctico. Rosendo, es ser práctico, es esto, ¿ok? Vayan a la academia de prácticos, bueno, casi los matan a trompadas, ¿correcto? Entonces es como un pequeño club reservado. ¿Sabes cuánto cobran? $50.000 para entrar a un barco. Que por supuesto, ¿quién lo paga? Lo pagamos todos los consumidores argentinos, ¿no? Entonces te das cuenta que en cada lugar están como estos negocitos, ¿no? Preparados y ahí todo muy calladito, muy calladito. Pasan cosas extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, me escribe el otro día un señor que está desempleado. Me dice, mira, yo trabajé muchos años en un gremio, ayudaba a la gente a hacer los trámites previsionales. Y bueno, al final, no sé, estoy despedido, etcétera, ahora estoy sin empleo. Entonces me puse a los 52 años a estudiar abogacía. Y digo, bueno, ¿cómo me gano la vida durante la carrera? Bueno, voy a hacer lo que siempre hice toda mi vida, que es ayudar a la gente a hacer los trámites provisionales. Y entonces me dice, pero tengo un problema porque hay una reglamentación de ANSES que dice que si vos no estás en un registro de abogados de ANSES, vos no le puedes hacer el trámite a otra persona. Vos decís, bueno, listo, le hablé al director del ANSES, me dicen, esto es una locura, en una semana lo derogamos, ¿entiendes? Pero entendés que en todo donde vos mires hay un negocio y hay algo que está hecho para proteger algún interés. Y a veces también esos intereses son de la propia burocracia. No sé, te puedo seguir contando ejemplos. Por ejemplo, en la aduana teníamos, esto que te voy a contar es real, ¿ok? Teníamos una cosa que se llama el valor criterio. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando vos importabas un producto, y te lo voy a decir con números reales de un ejemplo. Vos querías importar un neumático, ¿viste que los neumáticos acá son carísimos? Sí, muy. La gente se va en auto a Paraguay, se va a Uruguay a cambiar. Bueno. Entonces, vos querías importar un neumático. Y entonces 100 valía el neumático. Entonces el de la aduana te dice, no, nosotros hemos sacado un valor que dice que el neumático vale 500. No, pero acá yo lo compré 100, acá está la boleta, me lo vendió Michelin, no sé quién. No, 500. Bueno, vamos a hacerlo así. Entonces la aduana te exigía, eso se llamaba el valor criterio. Entonces, yo no sé si es 100 o es 500. Entonces te voy a pedir que me hagas un seguro por la diferencia arancelaria entre el 100 que vos me declaraste y el 500 que yo digo que es, ¿ok? Entonces vos tenías que ir a una compañía de seguro, comprar, esto desapareció ahora, pero existía, ¿ok? Tenías que ir a una compañía de seguro, comprar un seguro que supuestamente cubría esa diferencia arancelaria en el caso que, si eventualmente la aduana te decía que era 500, bueno, y vos decidías no pagarla, entonces te gatillaban ese seguro. Yo les pregunté, ¿ustedes cuántas veces gatillaron esto? 0, ¿ok? ¿Qué era lo que pasaba en la realidad? Lo que pasaba en la realidad era que pasaba 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, vos taca, pagando el seguro, lo cual imagínate que todo lo paga el consumidor, ¿correcto? Porque todo eso vos lo que tenés que cargar cuando vendés el neumático. Venía el de la aduana y te decía, ¿sabes qué? No podemos seguir con esto, tirame unos mangos, yo cierro acá el expediente y digo que fue 100, ¿me seguís? Entonces por eso a veces digo que la agenda de desregulación es una agenda no solo pro producción y crecimiento, sino que es una agenda anticorrupción, porque yo cuanto más de estas cosas te saco, menos posibilidad de corrupción hay, y pro pyme, porque esta regulación sobre todas las cosas afecta al más chico. Entonces voy a contar una anécdota que es una infidencia, pero porque me hizo acordar las reglas fundamentales de Elon Musk. Hace poco tiempo, un día de lluvia, y así es como llegué a hablar con Federico, porque nosotros no nos conocíamos,
un día de lluvia de esas inundaciones que hubo en la ciudad, había un auto que se queda en la calle y había una mujer adentro del auto que parecía como que que estaba complicada la situación, que no lo iba a poder resolver. Entonces yo me bajé de mi moto. Bueno, porque el auto había dejado de andar. Había dejado de andar, no quiero decir, el agua Sí, tapaba una parte del auto, era una Sí, inundación grande. Y entonces, bueno, me bajo, empujo el auto 3-4 cuadras hasta un lugar que estaba más seco y como en un remanso, y yo obviamente me quedé bañado en agua, me volví a subir a mi moto, pero la mujer cuando se va me dice, pero te quiero agradecer, ¿cómo te llamas? Rosendo. Y me dice, no, vos sos Rosendo, me dice. Yo soy la mujer de Federico, o sea, era la mujer de Federico Sturzenegger. Así llegamos a estar conversando ahora. Y fruto de eso, ella me dice, te voy a mandar un regalo, y me mandó el libro de Elon Musk. Que es un librazo, el de Isaacson. Bueno, termina más trágica la anécdota porque yo como me empapé, se me mojó el control del auto. Llegué a mi casa, tuve que dejar la moto en la vereda, subí a almorzar y me robaron la moto. O sea que es, para una película, una moto que tenía hace 2 días, el pobre mi asegurador que me decía, boludo, no puede ser, o sea, es como, el seguro me va a matar. Bueno, fue un día trágico. Fue un día trágico, pero termina bien, porque ya estuvo todo bien. Pero en el libro, Elon Musk tiene esta idea de las reglas fundamentales, ¿no? Que él dice como, critiquemos todo hasta el máximo, hasta el límite, vayamos al fundamento, preguntémonos por qué, ¿tiene que haber una persona arriba del barco? ¿O en realidad es una regla que existe porque tiene que existir y en realidad no tiene mucho sentido? Me da la sensación de que hay mucha inspiración en tu trabajo, en ese fundamento, que vamos hasta a lo más básico, preguntémonos si esto tiene sentido. Y también ahora medio espejito rebotín, porque desde que ganó Trump, Musk y no me sale el nombre del otro señor, armaron esta agencia que se llama Dodge, que es como medio inspirada en lo que estás haciendo vos y lo que está haciendo Milei. Y aparte, este fenómeno barrial, objetivamente, ellos dicen, nos inspiramos en Milei. Sí, correcto. Uno me hizo acordar eso, y dos, otra cosa que me sonó muy parecida, hace un tiempo estuve conociendo el Senado en Texas, el Senado provincial, estadual, claro, digamos. Claro. Texas tiene un sesgo antilegislativo fenomenal, porque los texanos son, no te metas, no me rompa los huevos, Estado, correte para atrás, donde los legisladores sesionan un año salteado. Un año sí, un año no. No lo sabías. Un año sí y un año no. Un año hacen campaña, perfecto, no hagan una ley, no vengan acá. Y el año que funciona solo 6 meses. Tienen una comisión, esto me pareció loquísimo, que se llama The Sunset Commission, claro, que lo que hace es cada 2 años se evalúa, ¿esta ley tiene sentido? No, la derogamos. Automáticamente tiene potestades bicameral y es bipartidario y no sé qué, y deroga leyes todo el tiempo. Me da la sensación de que eso, Argentina necesitaba un poco de eso que trajiste vos, que trajo el equipo y que trajo Milei, de como empezar a poner en crítica o en crisis si el Estado tiene que ocupar tanto lugar. Nosotros cuando estábamos hablando de este rol, yo inicialmente, como habíamos hecho un proceso de revisión legislativa y teníamos bastante buena idea, le dije al presidente, hagamos esta reforma legislativa que ya está hecha. Yo después me incorporo al gobierno el día después que se aprueba la ley bases, porque la ley bases, acordate que nos da por un año unas facultades delegadas que nos permite cambiar leyes que para nosotros entorpecen, digamos, el funcionamiento de la economía. Entonces el presidente me dijo, bueno, Arizona, te venís porque es el momento de acelerar a full. Pero cuando estábamos pensando el nombre del ministerio, yo le dije, a mí no me gusta que el ministerio sea, llamarlo el Ministerio de Modernización. Porque en nuestra visión el gobierno no moderniza, el gobierno siempre atrasa. Entonces le dije, a lo sumo sería el modelo en todo caso de la atrasación, si fuera ese el espíritu, ¿no? Entonces ahí, digamos, planteamos el nombre de la desregulación, porque yo creo que una gran diferencia con otras experiencias quizás en las que yo he estado es que antes quizás la idea era decir, bueno, ¿cómo hacemos que el Estado funcione mejor? Y vos lo dijiste, pero nosotros vamos un punto más abajo, más básico de eso. Lo primero que nos hacemos es nos preguntamos, ¿esto debiera estar o no debiera estar? O sea, yo a los prácticos puedo decir, bueno, ¿cómo hago para que haya más prácticos? No, vamos más profundo. ¿Debiera haber prácticos en esta economía, claro, en este río, etcétera? Me parece que eso es un ejercicio que sí, definitivamente es... Creo que Argentina se lo debía hace mucho tiempo porque había creado y había acumulado capas geológicas. Mi secretario de Regulación dice que cuando él vamos haciendo es como que vamos sacando, es como vamos pelando una cebolla. Y siempre termina llorando, claro, porque al final no puedes creer que digamos otra capa y otra capa. Así que, pero por suerte te digo, lo que es extraordinario para mí de este gobierno, además de ese presidente que tenía esas 2 ideas que mencionábamos y que las comunica hacia afuera y hacia su equipo con gran contundencia,
es que es un equipo chico y muy homogéneo, o sea, todos creemos en exactamente lo mismo, ¿no? Y creo que eso es lo que a nosotros nos está dando mucha efectividad de gestión. En mi trabajo puntual es muy transversal, o sea, yo tengo que Hablar con todos los con todos ministros, los hablar con todos los ministros, con todos los organismos de gobierno. secretarios, entonces yo me siento con el secretario, con el ministro de Economía, con el secretario de Comercio, para plantear una cosa y me doy cuenta que estoy hablando con un interlocutor que quiere lo mismo que quiero yo, y creo que eso es lo que nos permite avanzar muy rápido. ¿Un año va a durar solo esta función o pensás que va a seguir la tarea, digamos? No, un año es lo que esas facultades facultad de la delegadas, o ley. sea, durante un año, que ya no es un año, hoy son 214 días. Tengo un reloj a la, digamos, a la entrada de mi oficina que va contando los días que faltan para esto. No, tenemos 214 días donde tenemos en algún sentido mayor margen de acción en lo legal, porque después hay muchas de las gestiones, cambiar decretos y cambiar resoluciones que eso ya el Ejecutivo tiene potestad. Así que yo creo que tenemos un par de años sólidos de trabajo para digamos, limpiar lo más grueso, ¿no? Me quedaron varias cosas picando. La primera es la narrativa anticorporativa, yo la compro del gobierno y se nota que es un gobierno anticorporativo, salvo en algunos bolsillos. Podés elegir no responderme, podés decirme no respondo. Pero el Lijo parece que rompe esa narrativa, Tierra del Fuego parece que rompe esa narrativa. Vos fuiste uno de los grandes críticos, digamos, del modelo Tierra del Fuego y no, parece ser que no hay espíritu de que eso avance. Y Lijo lo mismo, ¿no? Como cuando uno mira afuera y dice, esto es raro porque es agenda corporativa. ¿Tenés alguna mirada sobre eso? Obvio que tengo una mirada y la primera sensación que me da que es personal, pero déjame igual comentártela, que es tan impresionante en todas las áreas que estamos avanzando, porque vos mirá mi Twitter y vas a ver todos los días un curro y una cosa que nosotros eliminamos y hacemos desaparecer. Entonces siempre aparece la interpelación de Tierra del Fuego, digo, uy, qué pena que esto parece como que en algún sentido tapa o desmerece todo su trabajo extraordinario que estamos haciendo y que de un impacto que yo creo que es fenomenal. Pero ahí se da una situación, nosotros, lo explico siempre de la siguiente manera, nosotros acabamos de hacer una cosa que se llama el RIGI. Explicamos un minuto por si alguien está medio colgado y no sabe lo que es básicamente un régimen para las grandes inversiones. Entonces la idea es que hay inversiones en Argentina que son, vos tenés que hundir plata en un país, digamos, que recién emerge. Sí, emerge de una situación de un país poco creíble, que recién ahora, yo creo que es como de a poco la gente va empezando a creer que esto va a ser diferente. Es un régimen que mañana se podría derogar, ¿correcto? Pero la empresa que vino e invirtió en ese régimen va a pretender que más allá que el régimen salga, ese contrato se mantenga, ¿no? Porque si yo en el momento que invertí me diste estas reglas de juego. Ahí estamos ¿ok? Sí. Entonces nosotros en Tierra del Fuego, yo he sido siempre súper crítico de ese régimen. Acá ocurrió una catástrofe que fue que Massa y Alberto Fernández, unos meses antes de irse, decidieron extender un régimen que vencía en el 2025 hasta el 2050. Y no solo hicieron eso, sino que firmaron con las empresas esos contratos. Entonces, hoy el gobierno se encuentra en la disyuntiva que hago. Saco el régimen, rompo esos contratos. Es un gobierno que en realidad quiere decir Argentina es un país creíble, cumple con sus contratos, cumple con sus obligaciones. El Estado es uno solo. Entonces, lo mismo que sería con el RIGI, ¿se entiende? O sea, si queremos traer a alguien que invierta en cobre y que invierta 5.000 millones de dólares, decimos, este contrato y este es un gobierno que respeta los contratos. Dicho eso, hay cosas que se pueden hacer. Y yo... no te pasará desapercibido que la semana pasada, creo que fue este lunes, la semana pasada nosotros ampliamos la capacidad de la gente de importar vía courier con una franquicia aduanera, porque teníamos una cosa muy loca, el que se podía pagar un pasaje a Miami se venía con su celular, sí, y además tenía una franquicia, ¿no? Entonces digo, ¿y por qué una persona que no puede viajar no puede tener? Entonces, digo, democratizamos la franquicia aduanera y si te pones a pensar 2 minutos... son montos que compiten contra eso. Entonces ya eso solo nos va a hacer que parte de esa tecnología empiece el argentino tenga la capacidad de acceder básicamente como si hubiera Estados Unidos. Entonces, bueno... Le generas una competencia, digamos. Bueno, contundentísima, ¿no? Entonces, me parece que esa es la manera que vamos avanzando. Respetando los contratos por un lado, pero generando la competencia en todas las maneras posibles que lo podamos hacer. Y Lijo, te pregunto porque yo tengo también la percepción de que
vos sos economista y venís con el foco más en lo económico, y es verdad que en general en Argentina le prestamos poca atención a la justicia. Y como que eso queda como medio corrido al costado. No sé mucho de esa decisión. Al contrario, sí lo conozco mucho lo conozco profesionalmente a García Mansilla, porque él es coautor de Ricardo Ramírez Calvo, que fue la persona que cuando estábamos haciendo el proyecto de revisión de leyes era mi constitucionalista en ese proyecto, y es una persona que respeto muchísimo. Así que por transitividad lo respeto a García Mansilla. Yo creo que este es un gobierno extraordinariamente institucional, o sea, es un gobierno que respeta todas las reglas de nuestra democracia, como creo que es el consenso como sociedad que tenemos. La ley Bases fue una ley que fue una de las leyes que más tiempo tardó su tratamiento en la historia parlamentaria de Argentina, donde el gobierno, imagínate, con 38 diputados y 8 senadores, así que imagínate la muñeca que tendremos que haber tenido y la flexibilidad, ¿no? Y la capacidad de escucha y la capacidad de modificación y de adaptación. Y creo que lo logramos muy bien dentro del margen, exactamente como son nuestras reglas democráticas. Creo que es un gobierno que ha respetado todos los fallos judiciales, los que les gustan, los que no les gustan. Es un gobierno que ha tenido el Congreso que le ha sacado leyes que el gobierno no quería y ha usado su poder de veto. Y bueno, me parece que tenemos una democracia. Yo creo que tenemos casi el momento más extraordinario de nuestra democracia, porque es una democracia viva, es una democracia ruidosa, con un presidente que es un gran debatidor. Como yo siempre digo, el tipo de lenguaje que usa el presidente no es una manda constitucional. O sea, la Constitución no dice absolutamente nada sobre cómo tiene que hablar o referirse a otras personas el presidente. Me parece que él está consciente de que es parte de una batalla cultural y que eso requiere vehemencia y mostrar sus ideas con muchísima fuerza y con muchísima convicción, pero absolutamente respetuoso del marco institucional. Entonces yo diría, llevas un gobierno que yo te diría con una situación que institucionalmente mucha gente por ahí decía era débil, ¿no? Repito, ¿no? Por la representación. Y sin embargo, estas son las reglas, las vamos a jugar. Creo que las jugó muy bien, creo que logró muchísimo dentro de esas reglas. Entonces vos me decís del hijo y yo te digo, bueno, este es un gobierno absolutamente institucional y respetuoso de nuestra democracia y que está viviendo el momento más maravilloso. Está permitiendo que se viva el momento más maravilloso de nuestra democracia. Porque yo, Rosendo, fui diputado por el PRO, por Juntos por el Cambio, no me acuerdo en ese momento. No, PRO. Por el PRO. Unión PRO. En un momento que había mayoría del kirchnerismo en ambas cámaras. Sí. Y no existía el Congreso. Y era un silencio, el silencio de los muertos en algún sentido, ¿se entiende? Porque era como que no tenía ningún rol institucional el Congreso en ese margen. No le permitían a los diputados kirchneristas cambiar una coma de los proyectos que enviaba el Ejecutivo. Y ahora tenemos que cambiamos las leyes, tenemos que negociar, tenemos que modificar, tenemos que abandonar, tenemos que poner, tenemos que el Congreso, el presidente, digamos, critica al Congreso, el Congreso le manda leyes que el presidente no quiere, las veta. Es extraordinario, es un momento hermoso. Y déjame decirte otra cosa con respecto al estilo del presidente, porque yo digo, nosotros tenemos un presidente que se llama Domingo Faustino Sarmiento. Yo te digo, ponete en Google y buscá citas de Domingo Faustino Sarmiento. Era como Milei, porque también era una persona consciente de la batalla cultural que se daba en su momento. Era un gran debatidor con el Congreso, pues no te puedes imaginar las cosas que le decía. Y bueno, nada, me parece que todo eso yo lo veo todo súper positivo. Creo que la gente también lo ve positivo. Y bueno, es así, una democracia viva, una democracia con verdadera independencia de poderes, es una democracia ruidosa, no silenciosa, ruidosa. Es una democracia debatidora, de ideas. Bueno, pregúntame, pero te digo una cosa más. Cuando nosotros presentamos la ley Bases, ¿te acordás del mamotreto ese? No es como dicen algunos que nosotros presentamos eso para negociar. Es decir, presentamos 1.500. No, queríamos los 1.000. Lo presentamos los 1.000 porque queríamos hacer los 1.000, ¿ok? Pero lo que sí es cierto es que presentamos un montón de temas, incluso temas que eran tabú.
en Argentina. El presidente dijo, nosotros venimos acá, los argentinos han estado callados mucho tiempo, todo tiene que poder ser debatido. Y eso también me parece que como sociedad es extraordinariamente... Está bueno, sí, que se abra la posibilidad de conversar de eso. Creo que por eso el impacto de Javier internacional, porque a nivel internacional también había esta agenda de lo correcto políticamente, y creo que mucha gente llegaba a un punto que decía, y encuentra en Javier una persona que está dispuesta a desafiar eso. Sí, a mí una cosa que también se me cruzaba por la cabeza mientras hablabas es, ¿cuál pensás que es el rol del Estado, no? Porque siento, que te cruzo con la pregunta anterior de lo del hijo y para seguir elaborando sobre eso, siento que Argentina definitivamente tenía más Estado que el Estado. Porque vos decías, bueno, en la mayoría de los países funciona mal. Argentina particularmente teníamos de más Estado y una cultura política, una sociedad muy corporativa donde el Estado ocupa demasiados espacios de la vida. Es más, lo que sería interesante, una cosa que a veces lo pienso que es ridículo y a veces digo, mirá qué bien, yo no tengo ni idea de quiénes son los ministros del gobierno. Y digo, bueno, qué sé yo, capaz porque hay muchos que son unos personajes particulares, pero capaz por otro lado, porque también está bien que no tengamos que saber, como pasa en el mundo. No sabés. En Suiza, no tenés idea. En Suiza la gente no sabe quién es el presidente. A veces ya es un extremo, pero sí. Sí. Y a mí me queda muy claro, me parece que el gobierno está en una agenda muy clara de qué es lo que hay que destruir. Me queda la pregunta de qué es lo que tiene que construir, ¿no? Yo siento que es más fácil destruir. En Argentina no lo ha sido para ser sincero. Pero es como más claro en eso, más difícil que construir. Déjame decirte la última parte, que es como... Y a mí lo que me da susto, ponerle entre comillas, para decirlo de alguna manera, de lo del hijo o de otras cosas es la consecuencia no intencionada, ¿viste? Que la bocha, que la negra entre y pierda, ¿viste? O sea, que alguna cosa que vos pensás por la velocidad, por la necesidad que tenés de ser vehemente, por la fragilidad, por la necesidad de ser consistente, que yendo a una velocidad puede haber una consecuencia no intencionada, como la puede haber siempre, ¿no? El cambio realmente es muy radical, porque nosotros hace 50 años los argentinos le vienen diciendo que el Estado iba a ser la solución de todos sus problemas. Y Javier dice, el Estado es la causa de todos tus problemas. Así que es verdaderamente un giro de 180 grados en la visión, ¿no? Pero yo te diría lo siguiente, nosotros estamos construyendo, no estamos destruyendo, estamos construyendo la libertad. Y no es fácil. Porque la libertad hoy no existe, porque hay intereses que no quieren que exista. Como el ejemplo que yo te comentaba hace un rato de los valores criterios de la aduana, a nosotros nos costó 4 meses sacar eso. Y yo le decía a Eduardo Mallea, que era el director de la aduana, y que por supuesto es totalmente, digamos, entendía pero a él como que le picaban el coco y yo le digo, Eduardo, cuanto más esta gente te está diciendo que esto es importante, te tenés que dar cuenta que más es el curro que tienen atrás. Entonces digo, la construcción de la libertad, no pienses que es una cosa sencilla, son batallas todos los días contra los intereses que no quieren que esto ocurra, ¿no? Y es más, te diría, yo estoy dedicando una mayor cantidad del tiempo, no solo a avanzar en la agenda de construir la libertad, sino a cuidar la retaguardia de las libertades ya adquiridas porque esos agentes bloqueantes vuelven a la carga, ¿no? Entonces, no, yo creo que nosotros estamos en un gran proceso de construcción del ámbito de libertad. Bueno, y después hay muchísimas cosas que son construcción, que son gestión. Por ejemplo, si vos mirás el cambio en la ayuda social que ha implementado la ministra Petovelo, ella construyó un sistema totalmente diferente y un sistema que es extraordinariamente mejor para la gente, totalmente superador. Entonces, yo no te voy a aceptar la premisa de tu pregunta, ¿okay? Ni la premisa de que estamos destruyendo, yo creo que estamos construyendo, y tampoco la premisa de que esto es fácil. Yo creo que esto es difícil, lo que se está haciendo es muy difícil, y por eso en 50 años nunca se había hecho. ¿Qué pensás de reforma laboral? Que queda como... Ya se hizo, terminó. ¿Vos decís que es hasta acá, con esto ya alcanza? No, para mí es un caso interesantísimo para discutir, porque nosotros, yo estoy cansado en Argentina, hace 20 años que venimos hablando de la reforma laboral. El presidente de Milei nos dijo, ustedes quieren hacer una reforma laboral, solo les voy a aceptar una reforma laboral que sea mejor para el trabajador y al mismo tiempo mejor para el empleador. Acordate de lo que hablábamos antes, que las transacciones voluntarias son mutuamente... Entonces tienen que encontrar una manera que esto sea mutuamente beneficioso. Entonces nosotros, en el DNU 70, pusimos una serie de elementos de reforma laboral que después terminaron siendo aprobados en la ley bases. No todo lo que queríamos, pero
pero muchísimo. Y en particular me quiero hacer un doble clic en un artículo que me parece que es interesante discutirlo por una serie de motivos. Gran parte del problema laboral en Argentina está asociado al despido. O sea, el despido le genera mucha incertidumbre económica y jurídica a la parte contratante, ¿correcto? Entonces, por eso muchas pymes están asustadas de contratar, porque no saben si un día tiene un juicio de despido, si los dejan patas para arriba. Nosotros en un artículo de la Ley Bases le permitimos a las negociaciones colectivas salirse de la Ley de Mercado de Trabajo y definir su propio régimen indemnizatorio, con total libertad, con absoluta libertad. Tenemos un antecedente que es la UOCRA, ¿te acordás? La UOCRA tiene un sistema que particular. No hay problemas de litigios laborales en una industria que tiene mucha rotación laboral como que es la construcción. Entonces nosotros básicamente dijimos, cada sector que defina sus sistemas indemnizatorios de manera libre, con una sola condición, Rosendo, que lo que las partes de que negocian el convenio colectivo acuerden no es obligatorio ni para un trabajador ni para una empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo que se arma es muy pro trabajador, la empresa no lo va a aceptar. Si lo que se arma es muy pro empresa, el trabajador no lo va a aceptar. Claro. Entonces me aseguro. Ahora, ¿por qué te digo que me parece interesante discutir esto? Porque el otro día en IDEA yo estaba presentando y tenía 500 empresarios. Le dije, levanten las manos los empresarios que estén en sectores que estén implementando esta reforma laboral. Que estén sentados con el gremio discutiendo cuál va a ser el sistema. ¿Sabes cuántas manos se levantaron? Ninguna. Entonces, a mí acá me surge una cosa como que es bastante interesante, es que el Estado, esta construcción de la libertad que hablábamos, ¿no? El Estado se retira, te deja un espacio de libertad. ¿Lo toma a ese espacio de libertad el sector privado o no? Bueno, ¿no? Argentina venimos de tantos años que la gente como que le cuesta mover, ¿no? Le cuesta creer, le cuesta confiar, le cuesta arriesgar en ese espacio de libertad. Creo que va a ser un tiempo, va a ser un proceso. Pero vos me preguntas, la reforma laboral yo creo que es una de las reformas más interesantes que hemos hecho conceptualmente. Es una reforma que el Estado ya la hizo y le transfirió la potestad ahora de los detalles al sector privado. Y es correcto que eso sea así. Pero bueno, estamos muy los empresarios y todo el mundo en Argentina está acostumbrado que si el Estado no te dice, mira, podés hacer A, B, C, D, entonces nadie mueve. Bueno, tenemos que aprender a hacernos dueños de la responsabilidad y de esa libertad que el Estado te va a dar. Así que creo que vamos a ver cosas interesantes de reforma laboral, pero no van a venir del gobierno, sino que van a venir del propio sector privado. Háblame un poco más del rol del Estado. Decime cuál crees que para vos que es el rol del Estado en la economía. Mira, nosotros hicimos el otro día nosotros estamos ahora en un proceso que nosotros llamamos de la... viste que Javier habla de la motosierra, ¿no? Entonces ahora estamos en la motosierra profunda. Sí. La motosierra profunda... quiere decir que vamos ahora a cada área y tratamos de tener una conversación sobre qué es lo que se hace en ese área. Bueno, cuando empezamos a tener esas conversaciones me di cuenta que yo tenía que tener un marco, que es ¿qué tendría que hacer el Estado? Que es la pregunta que vos me estás haciendo, ¿no? Entonces le sugerí al presidente que usemos una reunión de gabinete para contestarnos esta pregunta. O sea, el presidente con los ministros. Es decir, ¿qué es lo que un Estado libertario debiera hacer? Entonces hicimos una lista de las cosas que sí y una lista de las cosas que no. Yo te voy a enfatizar más las cosas que no, que quiero enfatizar ahí. Por ejemplo, si es algo que lo debiera hacer una municipalidad, entonces no lo tiene que hacer el gobierno nacional. Si es una cosa que tiene que hacer una provincia, no tiene que hacer el gobierno nacional. Si es algo que lo puede hacer el sector privado, no lo quiere hacer. Entonces, hoy nosotros vamos a... Si es un subsidio puntual a alguien, no. Si es créditos, no. Para eso está el sector financiero. Entonces, hoy cuando vamos a hacer ese trabajo de la motosierra profunda, vamos a un área y vamos con esa lista. Y decimos, a ver, este grupo de gente, ¿qué cosas hace? ¿Están en los sí o están los no? Yo creo que el Estado está totalmente sobredimensionado, hace un montón de cosas, hace cosas que son te puedo dar ejemplos de municipal. Hoy te voy a dar un ejemplo de hoy. No sé si viste mi Twitter de hoy. Hoy nosotros... Los parques industriales. Claro, lo viste. Sí, estoy viendo.
nosotros derogamos los decretos que crean los parques industriales. Los parques industriales es una herramienta municipal. O sea, la municipalidad crea una zona geográfica una zona donde dice, geográfica, quiero que se instalen acá, te doy beneficios. Puede dar infraestructura, puede dar beneficios impositivos, etcétera. El gobierno nacional, por algún motivo, tenía un programa donde elegía algunos. Hay 300, 400, 500, no sabemos muy bien cuántos parques industriales, a 15, 20, 30 y le daba plata al gobierno nacional. Nosotros pensamos que eso no es un rol del Estado. Es una cosa que es municipal, porque al final lo que ocurre es que vos lo único que hiciste fue una ventanilla para la corrupción, porque ¿a cambio de qué? Vos creaste una ventanilla donde el gobierno nacional iba a darle plata a alguien, a alguno de esos 350. Bueno, a ver quién es el mejor postor de esa guita. Te doy otro ejemplo, que lo he contado mucho. Nosotros teníamos un programa del BID y el Banco Mundial para hacer alcantarillas, y las alcantarillas, pues, esto es una cosa municipal, las alcantarillas. Bueno, pero había una unidad de la Cámpora en el Ministerio de Obras Públicas que iba recorriendo los pueblos, había quien pagaba más para hacerlas, o políticamente, no sé de qué manera, para decidir. Entonces, hoy yo creo que el Estado está tremendamente sobredimensionado, que tiene que reducirse a sus competencias básicas, que son cosas que tienen que ver con las políticas nacionales, que una de las tareas fundamentales que tiene que hacer es generar una estabilidad macroeconómica, obviamente el tema de la defensa nacional y del marco jurídico, pero repito, este es un país muy federal también, la salud está en manos de las provincias, la educación está en manos de las provincias y me parece que hay que ser respetuoso de ese federalismo. ¿Te preocupa algo del rumbo económico? Porque ahora obviamente no estás en una agenda tan económica como estuviste en gobiernos anteriores. Bueno, no estoy tanto en la macro, claro, estoy en la micro. Estoy en la micro. Sí, sí. Pero la apreciación cambiaria, ¿hay algo que te genere algún tipo de Mira, que te pique un poquito? Si vos me hubieras entrevistado el año pasado, sí, y en un momento yo te hubiera dicho, bueno, el año que viene va a haber superávit fiscal, vos me hubieras dicho, bueno, Federico, pero si hay superávit fiscal, todos los problemas están resueltos, ¿correcto? Sí. Más allá de que no me hubieras creído que eso podía ser posible, bueno, Argentina va a terminar 2024 con equilibrio fiscal, lo alcanzó el presidente Milei con su ministro de Economía, Luis Caputo, en un mes, una cosa absolutamente extraordinaria, casi imposible de creer, se ha sostenido. El sostenimiento de los vetos de la ley de jubilaciones y de universidades creo que convenció al mercado y a la gente de que este es un proyecto que puede sostenerse, o sea, puede sostenerse políticamente y puede sostener sus políticas, porque creo que ya a esta altura del partido nadie tiene duda sobre la voluntad del presidente de tener superávit fiscal y de la capacidad del ministro de Economía de implementar el superávit fiscal, ¿no? Entonces, si quedaba alguna duda era si la política podía complicarle las cosas, y creo que al sostener los vetos también se despejó esa última duda, ¿no? Y creo que por eso el riesgo país cayó de 1.500 a 750 puntos básicos. Yo creo que en tanto en cuanto Argentina sostenga el equilibrio fiscal, que es la madre del borrego, es la fuente de los problemas, te digo, estoy como muy tranquilo. Sí, déjame decirte una cosa, yo creo que Argentina va a un boom de exportaciones, ¿no? Que creo que va a tener como un primer capítulo muy grande en el desarrollo de la energía, después quizás a caballo de eso venga un boom en la minería. Creo que va a haber un desarrollo industrial muy significativo en las industrias que en cierto sentido generan los insumos para esas industrias, y a su vez Argentina se va a convertir en un país con energía muy barata, porque si el gas de vaca muerta se desarrolla, bueno, ese gas vos lo puedes vender en Europa, pero en Europa te va a valer 7, cuando en Neuquén lo vas a poder comprar a 2. Entonces, una fábrica alemana va a tener que decidir, ¿produzco acá con el gas a 7 o produzco en Neuquén con el gas a 2? Entonces, yo creo que Argentina tiene como un futuro industrial muy interesante, pero que va a estar orientado en una manera que no la hemos visto en el pasado, o que va a tener una capacidad de desarrollo muy grande en industrias que son energético intensivas, ¿no? Así que hay que ver cómo luce este país en 10, 15, 20 años con esa fuente de energía
impresionante, tanto gas como incluso las renovables, que Argentina tiene ventajas competitivas muy fuertes en eso. Así que creo que eso va a ser muy interesante ver ese desarrollo. Una cosa que me quedó picando es, como vos decías, como que la libertad hay que pelearla todos los días. Sí. Y es verdad que suena como a lo que se está pasando, digamos. Pero ¿cuán sostenible es ese nivel de ese estado de guerra civil que se ve? En el sentido de la batalla, siguiendo la metáfora de la batalla por la libertad. ¿Cuán sostenible? Vos decías 15, 20 años. Decís, che, ¿vos te imaginás que puede haber un proceso sostenido de conflicto? Porque digo, la representación política del kirchnerismo va a estar ahí, hay 30% de la sociedad. No, lo que pasa es que si te ve por la calle te ve revolear un huevazo. No, o sea, es todo lo contrario, porque, digamos, la batalla es contra la casta, la batalla es contra los intereses concentrados, y esa batalla contra los intereses concentrados es siempre en beneficio de la gente. Entonces, cuando vos bajás el gasto público y con eso le bajás la inflación en la Argentina, ¿la gente está contenta o está en son de guerra? No, está contenta, sí, porque en realidad estaba pagando una inflación para pagarle a militancia rentada, ¿entendés? Para pagarle una casta. Cuando vos sacás para arancelarias o le sacás este currito que hablábamos de la aduana, la gente compra los bienes más baratos, el salario real sube. Cuando el gobierno baja su nivel de gasto, bajan los impuestos, le aumenta el poder adquisitivo de los salarios a la gente. Entonces, la batalla es contra, como decíamos antes, los intereses concentrados y a favor de la gente. Entonces, es más, yo creo que más podamos profundizar esa batalla, más la gente va a ver los beneficios de esto y más va a ser el apoyo a esta batalla, ¿no? Y después, por supuesto, se da la gran herramienta que a veces que nos pone a disposición de los que estamos en esta batalla el presidente, no solo por su defensa y su apoyo a la gestión que estamos haciendo. Si yo te lo voy a ilustrar con algo que es Twitter, ¿no? Te voy a explicar qué quiero decir. Yo puedo decir, encaro esta batalla, ¿ok? Y nosotros, así como el presidente es muy vocal, yo también soy muy vocal, y soy vocal en el sentido que identifico, digamos, acá está este interés y voy contra este interés, ¿ok? Entonces yo te puedo decir, mira, el omeprazol de Bagó vale 23.000 y hay otro que vale 3.000. Y listo, y lo digo con nombre y apellido. Y bueno, Bagó sabrá por qué lo vende a 23.000 y fenómeno, si la gente lo quiere pagar, fenómeno. Si hay una estructura de mercado que hace que eso sea una distorsión, bueno, trataré de resolver esa distorsión de mercado. O te puedo decir, me parece una locura que Techint haya hecho el lobby tantos años para que no se pueda exportar chatarra de Argentina. Entonces, o sea, estamos beneficiando para reducir el precio de un insumo que compra una gran empresa, perjudicando un montón de productores pequeños y a su vez con una resolución paraguas que hace que muchos negocios de exportación de desechos no se puedan realizar en Argentina. Entonces yo digo, y lo digo así, con nombre y apellido, como te lo estoy diciendo a vos. Te deben de querer, Bagó y Pablo Roca deben estar contentos. Bueno, entonces obviamente los medios lo toman a eso y el presidente lo retuitea. Entonces yo le digo a Javier, le digo, vos lo hacés porque apoyás, porque entendés las ideas, entendés que... Pero tiene un beneficio adicional, que es que cuando vos haces eso, en algún sentido, me desactivás el lobby. Porque cuando ya el presidente fijó una postura sobre algo, bueno, ya está, ¿a quién le van a ir a hablar? ¿Okay? Claro. ¿Qué quieren? Más alto que Javier, claro, no poder subir, ¿no? Entonces yo le digo a él, es como que vos vas delante mío con un machete limpiando el camino, ¿se entiende? Me vas allanando el camino y eso nos permite a nosotros como equipo atrás avanzar, ¿no? Así que, bueno, pero además es una batalla muy linda, ¿no? Porque es una batalla en contra de los intereses concentrados y a favor de la gente. ¿Cómo no podríamos ni entusiasmarnos ni desalentarnos de esa batalla? Nunca. 2 preguntitas más me quedan y quiero respetar tu tiempo. Sí. Vamos a cumplir 1 hora y te agradezco porque la verdad que estuvo bien interesante. La homogeneidad del gobierno, decías hoy que es un atributo, también puede transformarse a la larga tal vez en un problema si hay algún agujero que está tapado, que hay algo que no estás viendo, una reflexión sobre eso, y que me hables de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué va a pasar con Aerolíneas? Sí, el hecho es... déjame arrancar con Aerolíneas porque el otro me parece que da para una reflexión más general interesante.
nosotros, viste cuando yo te decía que hicimos ese ejercicio, lo que el gobierno debe hacer y no debe hacer, bueno, Aerolíneas claramente entran en lo que no debe hacer, porque es obviamente algo que puede hacer el sector privado. Prácticamente no hay países que tienen aerolíneas estatal, es una actividad económica donde es muy fácil entrar y salir, porque hoy sabes que vos los aviones no los comprás, sino que los alquilás. Flybondi está volando aviones matrícula extranjera con tripulación extranjera, o sea, es como, olvídate, o sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Con lo cual el gobierno tiene un camino muy claro de deshacerse de Aerolíneas Argentinas. Lo puso en la ley bases para privatizar, el Congreso dijo que no, el gobierno nuevamente mandó una ley para que el Congreso avale la privatización. Veremos, el Congreso no termina de expedirse, hay otras opciones que uno podría considerar, por ejemplo, uno podría considerar transferirle la empresa a los empleados, ¿por qué no? Bueno, la están manejando hasta hoy, ¿por qué no la podrían seguir manejando? Pero ya como una empresa independiente. Así que habrá que encontrar el camino. Yo creo ni siquiera te diría el tiempo, porque el tiempo es ya, o sea, el gobierno quiere avanzar con esto. Obviamente nos parece que estaría bueno que el Congreso, digamos, acompañe y apoye, y creo que por eso se le dio la oportunidad al Congreso de despedirse por una segunda vez sobre este tema. Pero bueno, si el Congreso no se expide, quizás haya que explorar otras alternativas. Respecto sí, yo creo que hoy tenemos un gobierno somos pocos, somos 8 ministros, los 8 ministros creo que pensamos muy parecido, y eso, como muy bien vos mencionás, tiene un gran pro y una gran con, ¿no? Entonces el pro es la que yo enfaticé, que es la capacidad de gestionar, la capacidad de moverse rápido, la velocidad, el acuerdo inmediato que hay sobre las políticas. Y el con es lo que yo llamo el group thinking, ¿no? Que es como que todas personas que piensan igual y entonces como que se refuerzan en su pensamiento. Y yo creo que eso es algo sobre lo cual tenemos que estar siempre muy atentos. Yo creo que es un riesgo latente de cualquier grupo humano, ¿no? En una empresa me imagino que también pasa lo mismo, y yo siempre cuento la historia que Kodak fue la empresa que inventó la fotografía digital, pero se convencieron ellos. O, por ejemplo, vos hablás con la gente de las empresas automotrices y te dicen, no, el auto eléctrico no va a funcionar, y vos ves que cualquier persona que se compró un Tesla dice, nunca más tengo un auto de combustión interna. Entonces digo, está clarísimo hacia dónde va el mundo, pero bueno, las organizaciones, digamos, se quedan, digamos, entrampadas en su visión y no pueden. Yo lo que te puedo decir es que estamos o por lo menos yo estoy muy atento a esto, pero tengo la suerte de que el presidente da un espacio para la discusión y decir que uno está en desacuerdo con ciertas ideas, más allá que el presidente, por supuesto, tiene una personalidad fuertísima. Y me parece que ese espacio crítico propio es muy importante protegerlo y preservarlo. Yo creo que el presidente da ese espacio y creo que eso en algún sentido nos ayuda, digamos, a que esta homogeneidad no sea un pasivo, sino el activo que me parece que viene demostrando ser este año. ¿Hay algo de lo que no charlamos que te gustaría decir? Podríamos estar 3 horas, así que, pero no. Muchas gracias por tu invitación. Y quería respetar también el tiempo, así que gracias a vos y gracias a todo el mundo que está acá. Ya estamos llegando casi a fin de año, así que probablemente sea una de las últimas charlas. Espero que la haya pasado bien. Muy bien, muchas gracias, Rosendo. Hasta luego a todos.